Lorenzo Meyer, ¿qué mañana está? ¿Qué elementos a nuestra consideración y al público con esto que nos ofrece pues una ventana, un asomarse a cómo el Estado, el gobierno mexicano siguió paso a paso a don Julio Scherer en esto que es una parte de su existencia? ¿Cómo lo habrían hecho después? No hay registro de tiempos más recientes, pero en este caso, bueno, pues ahí están los agentes de la Dirección Federal de Seguridad viendo a don Julio Scherer en todas sus circunstancias, siguiéndolo pues tal como lo ha narrado Jacinto hace unos momentos. ¿Qué decirlo? Pero va a haber, yo creo que después se pueden encontrar documentos similares porque la naturaleza del Estado sigue siendo muy parecida. Así que no demos por sentado que este es el documento final. Voy a otro punto. Julio Scherer abiertamente decidió violar las reglas del sistema autoritario en el momento en que parecía estar en su en sus mejores tiempos. Ese sistema autoritario podía permitirse la libertad de expresión en libros. Ahí casi no entraba. Dejaba que los libros fueran, aunque hay excepciones. El libro de Oscar Luis sobre los hijos de Sánchez le costó la dirección del Fondo de Cultura a alguien, pero en general esos los dejaban. Donde no dejaban era en la televisión y en los periódicos. En la televisión no tenían mucha necesidad de intervenir porque ella solita se censuraba y era parte de la maquinaria del Estado. La televisión de los años 50, 60, 70 hasta el día de hoy. Entonces es en la prensa, curioso porque la prensa la leen muy pocas gentes. El grueso de los mexicanos no lee periódicos y cuando lee, no lee los periódicos con contenido político. Sin embargo, ahí pusieron desde el principio, desde que el sistema empezó a ser tal con don Porfirio, empezó ya seguir a los periódicos e interferir con ellos de dos maneras. Una es directamente usando al Estado para suprimir periodistas o periódicos, y la otra es vía la más sofisticada, la cooptación, incluso la creación de periódicos. Don Porfirio creó periódicos. El Imparcial, que no era imparcial, se dio hasta el lujo de poner un título al periódico que era exactamente lo opuesto de lo que sucedía. Y don Julio Scherer entra en la última etapa de ese sistema. Él violó las reglas a la hora de dar interpretaciones independientes y cabida a la crítica. Dos cosas me llaman la atención: que no lo hayan eliminado a Scherer, porque esa era una de los métodos cuando no podías llegarle por la cooptación. Don Julio nos dice en uno de sus libros claramente cómo Díaz Ordaz, cuando va a verlo, su secretario le ofrece una carta y un sobre. Un sobre, dice don Julio, gordo. Y entonces, sin verlo más, se lo devuelve y le dice: eso va a ofender al presidente. En esos tiempos. Pero qué sensibilidad la del presidente. Estaba cometiendo un acto de soborno y se iba a ofender porque no se lo recibió. Pero se iba a ofender, ¿por qué? Porque había alguien decente delante de él, y esa es una ofensa para la indecencia. El que exista una sola persona decente en el entorno arruina todo. Entonces sí te tenía que haber ofendido Díaz Ordaz, y entiendo que se ofendió, como se ofendieron todavía los otros, los que siguen. Moya Palencia decía aquí en la entrevista que tuviste con Jacinto Rodríguez, esa parte es la que me interesa ahorita subrayar, que dentro del sistema, cuando tú puedes justificarte y decir: no es que yo quiera ser un indecente, es que todas las circunstancias están puestas para que se obre de esa manera. Es una decisión muy personal, y aquí entramos en la eterna discusión
entre las estructuras y las personas. La historia la hacen las grandes estructuras, las corrientes, etcétera, y es hasta cierto punto inevitable, o la persona puede interferir en esas corrientes y crear otra historia. Y don Julio, que modesto no era, decidió interferir y se puso él en... estas son las reglas del sistema, pues fíjense que yo voy a tratar de quitarlas, a ver qué dicen. Viene el dinero y luego viene el quitarlo de Excelsior como director. Luego viene viene el dinero intentando la creación de proceso y viene la reacción de Salinas de intentar volver a hacer lo mismo y usar a Vicente Leñero para que desplacen para trascender a Julio. Para trascender a Julio Scherer. Ahí pues está para nosotros ahora y para los que vienen, el sistema medio cambió. Y una de las cosas que ha cambiado es que ahora sí hay más libertad. No que, que la esencia misma haya cambiado, pero sí, este programa, eso que estamos diciendo ahorita, no hubiera sido posible con Díaz Ordaz. Y antes menos, con Alemán. Pero la lección es que una persona puede, si tiene la decencia y el valor, esas dos cosas, decencia, valor mezclado con inteligencia, pero yo pondría, la inteligencia la tienen muchos y están al servicio del Estado. Aquí lo más importante es el valor y la decencia. Eso es lo que hay que señalarle a don Julio Scherer. No lo eliminaron, pues por milagro, porque lo podían haber hecho. Como decíamos antes, ahorita entre los comerciales horrendos que hay en no les digas horrendos porque nos permiten estar aquí de muchas maneras. Saludos a nuestros patrocinadores. Sobre todo a los partidos políticos con estos. Pues estamos en precampaña, ya echada a andar. Precampañas es una desgracia. Bueno, decíamos, la información es muy escueta, es muy tonta la información que dan los servicios de inteligencia. Hay otros servicios de inteligencia que sí analizan los datos que están dando. Los mexicanos no, pero eran muy malos para analizar, pero eran muy buenos para desaparecer. Volvemos. Y no desaparecieron a don Julio, se la jugó, realmente se la jugó, y eso se lo tenemos que agradecer. Sin duda, sin la menor duda, y por eso parte de estos espacios dedicados a pues rendir homenaje a esa memoria, a la memoria de don Julio Scherer. Denis, regresamos contigo en tu análisis y reflexión sobre don Julio Scherer y sobre todo, bueno, como decíamos, de la mano de este reportaje especial que compartimos con MX y con Artículo 19 dado a conocer esta mañana. Me voy con un fragmento de la ficha elaborada el 9 de julio de 1976, después del golpe a Excelsior. ¿Cómo es que informaron los espías, los agentes de la Dirección Federal de Seguridad? Bueno, algunos apuntes que deja Jacinto Rodríguez Munguía en este reportaje especial. 8 act. En la asamblea que efectuaron los cooperativistas del periódico Excelsior, donde por mayoría de votos fue destituido este elemento, así le llamaban, este elemento, qué cosa, ¿no? Este elemento fue destituido. En la mayoría de las fichas y reportes de los espías, a Julio Scherer se le denomina solamente como elemento, dice Jacinto. Como director del periódico Excelsior, dicha destitución se debió a las diversas violaciones al reglamento y bases generales de la cooperativa mencionada. A la mitad de esa asamblea, este elemento salió acompañado de 130 trabajadores, donde dirigiéndose a otras oficinas del local del periódico aludido, dio una conferencia de prensa a la prensa extranjera, no permitiendo el paso a la nacional. A las 18:20 horas se retiró del local mencionado y en las calles de Paseo de la Reforma y Morelos abordó el automóvil placas del Estado de México, no dice cuáles, notándose apesadumbrado y lloroso. En otra versión ampliada, de las 11 a las 16:30 horas de hoy, eso fue el 8 de julio,
en el salón de actos de esta compañía y ante asistencia estimada de unos 800 de los 1,300 cooperativistas, se llevó a cabo una asamblea a puerta cerrada presidida por Jorge Castillejo con objeto de someter a votación el que fueran destituidos Julio Scherer y Ero Rodríguez. Se notó división entre los trabajadores asistentes, dice la ficha, ya que un grupo contrario a la destitución propuesta comentaba que estaban siendo objeto de movimientos políticos porque el gobierno trata de apoderarse de la empresa periodística al no convenirle la inclinación de izquierda que lo caracteriza. Otro párrafo dice: se dijo que el grupo afín a la destitución de Scherer García se presentó la madrugada de hoy en la rotativa y destruyó la matriz de una plana donde se incluía una inserción de apoyo a Julio Scherer firmada por la plana editorial, acordando el Consejo de Administración no publicarla y que no saliera en blanco. Es aquella parte de la historia, nos vamos a la pausa, donde efectivamente la plana que tenía que haber salido de apoyo de toda la plana editorial del cuerpo editorial de Excelsior a favor de Julio Scherer, simple y llanamente no salió. Aquí se ve claramente en esta ficha de inteligencia y de espionaje que se destruyó la matriz de esa plana en la rotativa de Excelsior.